Nunca me voy a olvidar, conversando con uno de estos conserjes, él decía, y quiero aprender más porque yo ya voy en mi tercera propiedad. Estamos con Juan Pablo Salas. Fuimos los bichos raros por mucho tiempo. Yo creo que me querían mandar como al psiquiatra, o se volvió loco. O sea, mi mamá casi se muere. O sea, Juan Pablo, ¿qué le estáis metiendo? De todos estos amigos que 10 años me escucharon y nunca lo hicieron. Hasta que a los 35 años se dieron cuenta que estaban en la carrera de la rata, que se habían comprado la casa cara, el auto caro, y yo si quería darme un gustito, vendía un departamento, sacaba una colita, y con la cola me compré, por ejemplo, mi primer auto a los 33 años. De las cosas a nivel de prensa, de olfato, de las conversaciones que uno escucha muchas cosas negativas, tal vez el minuto de decir, esto me huele a oportunidad. Mi mayor error creo que fue cuando uno es exitoso, cuando uno le empieza a ir bien, el bajar la guardia. Me pasó que invertí una cantidad gigante de dinero para traer a un gran autor a Chile. No fuimos rigurosos con los análisis, ese patrimonio que estaba construido ordenadamente, con todos los análisis, se fue bien al carajo y el costalazo fue enorme. ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos con Juan Pablo Salas, que es la primera vez que sale en vivo hablando de su experiencia después de 15 años de haber sido un pionero en el mundo inmobiliario en Chile. Él fue un visionario porque junto con su amigo, sin venir del rubro inmobiliario, ninguno de los dos, decidieron tirarse a la piscina e invertir en más de 60 departamentos en Chile hace más de una década. Así que vamos, que estoy ansioso por saber todos los detalles de esta historia. Y antes que nada, recuerda darme like y suscribirte al canal, que es gratis para ti y para mí es valiosísimo. Y porque se vienen videos increíbles toda la semana sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. ¿Cómo estás, JP? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bueno, Juan Pablo, primero que nada, cuéntanos, ¿quién es Juan Pablo Salas? Oye, buena pregunta. No me la habían hecho así como directo, como una pregunta potente, simple y potente. Siempre lo he dicho, mis hermanos que son súper deportistas también, ellos surfean desde muy chicos, con mucho talento. Y yo, que soy el hermano mayor de 4 hombres, siempre fui el con menos talento, pero el más estructurado, ordenado, constante en el tiempo. Y eso con los años me ha hecho ser un convencido de que uno puede lograr muchas cosas en la vida con constancia, con estructura, sin tirar la toalla y lograr cosas sin tener tanto talento. Ahora, y entonces, tú estudiaste en Viña, en la Universidad Católica, ¿verdad? De Valparaíso. Sí, en la Universidad Católica de Valparaíso, sí. Y entonces, tú ibas en ese camino típico donde uno estudia, después va a trabajar en una empresa. Empezaste trabajando en LAN, ¿o no? En LAN. En esa época era LAN. Mi primer trabajo fue a los 2 meses, 3 meses de salir de la universidad. Di mi examen de grado. Tuve, no sé si la fortuna, pero fui el mejor examen de grado de mi generación. Y eso me abrió hartas puertas. Y bueno, la primera pega que postulé, ¿y qué? Y ahí estuve durante 12 años, como tú bien dices, haciendo como la típica carrera tradicional. Como salgo de la universidad, me va bien, me voy a trabajar en una buena empresa, me estructuro. Llegaste a ser gerente de ventas, ¿o no? Gerente de ventas de la Tamerlan, sí. Y muy joven, a los 33 años tomé el cargo, si no me equivoco, ¿sí? Ahora, venías súper bien en esa carrera, creciendo, te valoraban harto en la TAM, te ascendían, tenías mucho potencial en el mundo corporativo. Pero pasó algo que hizo que no quieras seguir ese camino tradicional y te picara el bichito de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Mi mamá trabajó más de 47 años en el sistema público, en educación. Y creo que esa como recuerdos medio intrínsecos de llegar con lo justo a fin de mes, de ver que la gente va cumpliendo ciclos y que a veces no siempre tiene asegurado su futuro económico, a pesar de la pasión que uno le pone a lo que hace, uno lo ve de repente en algunas carreras, que a veces no dejan tantas lucas como la gente piensa. De ahí viene esa parte de querer empezar como a asegurarse. Yo creo que gran parte de mi driver fue eso, de tener una tranquilidad económica en futuro tanto para mí como para mis seres más cercanos. ¿Cómo fue ese momento o ese quiebre donde viste la oportunidad y dijiste, wow? Sí, es una buena pregunta, porque el actual socio, de hecho, Jorge Scholberg, él tenía este bichito. Me acuerdo que claro, me mostró el típico libro Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, Jorge lo leyó y me dijo, Juan Pablo, en una de las páginas, Robert Kiyosaki habla de que él se compró sus primeras propiedades en una publicación de un diario que vio y que lo motivó y que estaba siempre tratando de buscar esta oportunidad, y en el diario lo vio, y si no mal recuerdo, ya lo tengo que leer porque hace tiempo no lo leo, ¿no? Creo que le había costado como $200, como hacer un curso. Creo que Kiyosaki se metió y ahí investigó algo así. Y Jorge, mi socio, un día me dice, oye, JP, encontré un curso de tasación inmobiliaria. Y Jorge me dijo, esta cuestión es media casual, o sea, los mismos 200 lucas, ponte tú, costaba 200 lucas el curso completo, y Robert Kiyosaki costaba $200 el taller que él se metió en algún minuto que menciona en el libro. Esto es una señal. Metamos, ¿no? Porque el saber tasar una propiedad nos va a ayudar a entender si comprar una propiedad es bueno o no en el sentido del precio. O sea, no entendíamos nada más del modelo. El precio era como sobre el paño, pero para entender que no nos caguen, porque lo que no queréis cagarla es en tu primera inversión. Entonces, claro, como los dos éramos muy mateos, muy ordenados, la idea era como informarse al máximo posible y analizar todo lo posible para poder comprar una propiedad. Para ver qué pasa, para saber si los precios a los que íbamos a comprar eran correctos o no. En 2005 firmamos las primeras promesas, que fueron los meses de que hicimos este curso, y fue en Santiago Centro. Costaban, para que la gente que esté escuchando se quiera matar, y los que se siguen demorando en invertir, costaban 800 UF cada departamento.
Y con bono pie. Con bono pie. ¿Con bono pie 10 o 20? Del 10, pero todos los bancos en esa época te prestan al 90, entonces prácticamente era no poner pie, simplemente las reservas, que no eran como ahora que son reservas 50 lucas, 100 lucas, en esa época eran más altas, sobre todo pensando en el valor del dinero, en esa época eran de 500.000 pesos, y lo que uno pagaba en 24 cuotas, 24 cheques, eran las 500 lucas de reserva. O sea, nada, o sea, eran, no sé, no me acuerdo, 15, 18 lucas cada cheque, y me creerás que era mi primera pega, yo terminé de pagar la universidad en mi primer año de trabajo, hicimos con Jorge, que tenía una situación bastante similar a la mía, una historia bien similar, firmando así tardes enteras de a 24 cheques de 18 lucas para comprar un departamento. Y nos equivocaba, me decía, puta la weá, weón, de nuevo me equivoqué en este cheque de mierda, te quiero pedir otro más, weón. O sea, un poco para resumir, ustedes empezaron a ver departamentos en esa época, en el año 2005 más o menos, y veían que valían 800 UF y Sí. tenían que poner 0%, porque el banco te financiaba el 90 y tenías un bono pie del 10, o sea, Sí. más o menos era cero, solamente la reserva lo que ponían. El chileno le dicen que tiene un parálisis by análisis. Entonces, llega un minuto donde ya el análisis ya no daba más, o sea, ya he mirado todo lo habido por haber, y ahí hay una diferencia gigante entre el que se atreve y que termina, aunque no le guste uno, aunque te guste o no, algo de ímpetu, de atreverse, de tener los cojones para dar un paso más atrás, de ser distinto al resto, de decir, hiciste todo el análisis que tenías que hacer, lo hice, no hay nada más, hiciste los escenarios distintos, te pusiste en distintas situaciones, ¿qué te falta ahora? Bueno, ese que te falta es esa pequeña diferencia que tienen las personas que muchas veces son exitosas y que toman riesgos, controlados, no son riesgos en el mal entendido de la palabra, y los que sí los toman y mirándose nada dicen, bien, tomé riesgo, hoy día puedo disfrutar de mis éxitos, o también aprender de mis fracasos para que se transformen en el futuro en nuevos éxitos. Siempre va a haber gente que igual no se va a atrever, y eso es carácter. Sí, es necesario, pero no suficiente, exactamente. Falta No ese propósito final, esa visión futura donde uno dice, doy el paso, ¿no? Exacto. Eran cursos abiertos, donde había, me acuerdo, había un par de conserjes, habían 2 dentistas, había un par de ingenieros, había un actor, no me acuerdo qué otros personajes, corredores de propiedades también habían, pero era un curso súper variopinto, o sea, había de todo. Y nunca me voy a olvidar que en uno de los cafés, conversando con uno de estos conserjes, él decía, a mí me encanta este tema como de las propiedades, porque yo trabajo en esto todo el día y veo que entran corredores, salen, entran tasadores a mirar, yo les tomo nota y les hago preguntas, y me encanta, y quiero aprender más porque yo ya voy en mi tercera propiedad. Y yo digo que el conserje, que claro, sin desmerecer su profesión y todo, pero para mí en ese minuto me voló la cabeza. O sea, pero ¿cómo alguien que yo sé más o menos los sueldos promedio y le hago el numerito que estábamos medio parálisis by análisis, cómo lo hace? Y claro, en esa época él nos cuenta y dice, pero si es súper fácil, pues Juan Pablo, mira, existen las famosas compañías de seguro. Entonces tú, Juan Pablo, lo que yo hacía, o sea, a mí me dan un departamento, lo pedía en un banco X al 90%, no puse ni uno, no me alcanzaba para otro más. Ese departamento, en un año más, pedí retasarlo, me lo tasó otra compañía de seguro, me financiaron solo el 80% de esa propiedad, pero ese 80% ya me cubría el 90% del préstamo original. Entonces, en ese refinanciamiento, solo tuve que poner nuevamente los gastos operacionales del crédito, que eran mis ahorros, un amigo me prestó plata, después se lo devolvía, llegaba a un acuerdo, no sé qué, mi jefe me adelantaron los sueldos, y moví el crédito de un banco a una compañía de seguro, y después metí otro crédito más, el segundo. Y esa cuestión a mí me voló la cabeza, porque en ese minuto yo dije, chuta, yo ya estaba averiguando y a mí me daba comprarme 5 o 6 departamentos, pero eso significa que muevo 5 o 6 a la compañía de seguro número 1, después meto 5 o 6, después los meto a la compañía de seguro número 2, después meto 5 o 6 en otro banco, después los meto a la compañía de seguro número 2. Y esto es como un pivote. Banco, compañía de seguro 1, banco, compañía de seguro 2, banco, compañía de seguro 3, banco, compañía de seguro 4. Entonces, claro, fue una era como un locura. Tetris. O sea, las compañías de seguros son las que hoy se llaman mutuarias, ¿o no? Eran varias compañías de seguro, sí. Y era como tal cual, como un Tetris. Entonces, eso me voló la cabeza porque al final pasó esto de pensar en invertir en una propiedad, pasó en abrir su mundo de una estrategia de inversión de largo plazo, que esto era algo que uno, si le metía cabeza, planificación, orden y acción, esto era algo que podía ser muy grande. ¿Cómo fue que decidieron, bueno, primero pensaban ir con un departamento? ¿Cómo fue que pasaron de un departamento a 5 o 10, no sé cuántos empezaron? Y mira, ahí yo debo reconocer que se empleé con mi socio, pero yo creo que ahí fue una mezcla entre Jorge, que era mucho más decidido que yo. Los análisis lo habíamos hecho todos. Yo siempre hacía un poquito más de parálisis by análisis. Jorge un poco más decidido. Ve el número, va, le cuadra, se tira. Jorge llega un día y me dice, JB, me compré 10 departamentos. Y dije, pero ¿cómo 10 departamentos? ¿Qué pasó eso? Sí, los voy a promesar ahora, tengo todo listo. Y yo lo miré y dije, Jorge, bueno, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo me voy a quedar fuera? Entonces me bajó el FOMO, que el Fear of Missing Out. Entonces, y no puede ser entre el espíritu deportista competitivo y el FOMO, y este amigo que le tengo confianza, que lo habíamos analizado juntos, que íbamos por uno, y ahora resulta que tenía 10, no puede ser. Entonces, esta cuestión no puede ser posible. Dame el dato, 10 también. Fui con 10. Debe haber pasado un año, yo creo, cuando ya se acercaba la fecha de entrega de estos primeros departamentos. Nosotros habíamos presupuestado que se arrendaran en 120 lucas, me acuerdo. Estamos hablando de Metro Serrano, Metro Universidad de Chile, a 2 cuadras del Metro, Carmen, Calle Serrano, no más de 2 cuadras, o sea, la ubicación es perfecta. Y los vamos a arrendar, y en vez de 120 lucas, ponte tú, ya se arrendaban en 150 lucas. Y los dividendos, lucas, eran, creo que entre 70 y 80 mil pesos.
cada departamento de dividendo. Por lo tanto, cada departamento finalmente, si yo presupuestaba que me quedaran 30 lucas después de lo que la empresa que me iba a administrar se suponía que me iba a descontar, al final del día me terminaban quedando unos 80 lucas por departamento. Entonces, Pero vi que 80 me lucas en llegaban esa época era mucho más que hoy. mucho más, y por 10 departamentos son 800 lucas, y mi primer trabajo en la TAM, creo que mi sueldo de entrada debe haber sido 780.000 pesos. Esta cuestión es una locura, nunca había tenido acceso a esa cantidad de lucas, y en paralelo, que 2 años después me dijera que por haber hecho esta inversión iba a recibir paralelamente otras 800 lucas, fue algo que dije, esto es una locura, esto es algo que o sea, no puede ser. He duplicado mi sueldo en menos de 2 años con algo paralelo que estoy haciendo. No, y encima habías puesto casi 0 pie y tenías 80 lucas Claro. por depa, o sea, 800 lucas por mes. Fueron 5 palos. 500 lucas por departamento, por 10 fueron 5 palos en 24 cuotas. Nada, al final, claro, yo terminaba entregando, me acuerdo, el 40% de mi sueldo de esa época, que han sido, de las 800 lucas me quedan, debo haber pagado 400 lucas mensuales solamente en reservas. Vivía por las horas 400 lucas y yo me acuerdo perfecto. O sea, pagaba el arriendo que lo arrendábamos entre varios amigos, entre 4 amigos vivíamos juntos en Santiago, como éramos de Viña todos. Lo pagábamos juntos. Yo vivía cerca de la escuela militar, entonces había un bucecito de acercamiento en esa época, entonces no pagaba por movilización, no tenía auto, me iba siempre a Viña de vuelta los fines de semana con algún conocido que tenía auto, y yo el día lunes sacaba 100 lucas y esa plata en efectivo me tenía que durar hasta el domingo, pero era mi hábito. Entonces llegaba el mes, me gastaba 400 lucas y las otras 400 lucas en pagar esta reserva. Y así pasé de eso, de vivir con 400 lucas, a terminar de pagar esto y tener mis 800 libres, más las 800 que me dejaron los departamentos. Entonces pasé de flujo de caja de 400, en menos de 2 años pasé a 1,6 millón. Una locura. Ahora, me entra la duda. Cuando tú, antes de tomar la decisión de ir con los 10 departamentos, digamos, yo me imagino que en esa época comprar tantos departamentos era una locura. O sea, ¿qué te decía tu círculo cercano? ¿Lo consultaste con tu polola, tu familia? Sí, yo creo que me querían mandar como al psiquiatra, o este tipo tiene algunos problemas de ansiedad, de falta de control, se volvió loco, no sé, como buena persona de región, se fue a Santiago, se puso a trabajar en una multinacional y se le subieron los humos a la cabeza y ya se cree que está en Wall Street y el se puso a invertir en propiedades, se cree Donald Trump, no tengo idea, está leyendo estos libros de estos libros. Entonces, sí, o sea, 20 años atrás este era un tema que a nivel de retail no existía. O sea, no, y vos llamabas a tu familia en Viña y le decías, no, me acabo de comprar 10 departamentos. O sea, mi mamá casi se muere. O sea, Juan Pablo, ¿en qué te estáis metiendo? O sea, te van a estafar, tú has pensado bien, y vienen todas las objeciones. Y que uno de las dentro uno se muestra, ya lo hizo, o sea, me tengo que mostrar que estoy decidido, darle la tranquilidad a la familia, no se preocupen, tengo todo analizado y todo, pero el interno igual, uno como me cuelga el teléfono y dice, la habré cagado, después me van a decir, te dije, chuta, 10 departamentos, y uno empieza esto es una montaña rusa emocional, es un constante como de tirarse, esto que yo te decía, esto de tener el coraje, tirarse, pero después de tirarse siempre empieza esa duda, pero cuando uno ve que los resultados llegan, que en verdad no había que tenerle susto porque si uno hizo bien las cosas, se planteó en distintos escenarios, oye, y me está pasando el escenario 1, el 2, el 3, y tengo planes de mitigación, o está pasando lo bueno que iba a pasar, uno respira y dice, lo hice bien. Claro, después cuando ya uno ve que empieza a funcionar, ya es otro cuento, pero el tema es cuando uno está ahí y todo el mundo criticando, uno se va a dormir a la noche y te cuesta dormirte, ¿o no? Cuesta, y recuerdo que era como muy común, sobre todo en el mundo de los ingenieros y economistas, que me tocaba trabajar con varios al lado, no sé por qué hasta el día de igual pasa, pero había como era muy aspiracional esto como de comprar acciones. Pero claro, metían 30 luquitas, 40 luquitas, es parte del aprendizaje, cada uno está bien. Yo estoy comprando acciones y tú estás comprando departamentos. Sí, pues, y era como departamento, y como, ¿y a dónde estáis comprando? No, en Santiago Centro. Santiago Centro, compadre. ¿Qué estáis haciendo allá? ¿Y por qué no compráis Las Condes, Providencia? Y yo creo que por muchos años siempre, fuimos los bichos raros por mucho tiempo. El mundo de la inversión inmobiliaria era algo que existe hace muchísimo tiempo, obviamente, pero mucho más arraigado en el mundo más institucional. Mucho más en el mundo de las inversiones, de los capitales privados, inversionistas que invierten en proyectos para desarrollar, pero no esto de que las personas se compran varios departamentos, y los que lo hacían, ahí tú lo comentáis harto, pero era como un secreto mejor guardado de gente en general que había hecho crecer su patrimonio en el pasado, gente que tenía locales comerciales, propiedades, eran poquita gente, pero los que lo hacían eran gente muy, muy sana a nivel financiera, pero no era algo común. Yo creo que fuimos de una de las primeras generaciones en democratizar esto, como se dice. Claro. Ahora, tengo una duda. ¿Cómo fue que eligieron con Jorge esos departamentos y no otros? O sea, ¿qué criterio usaron para casarse con esos? Hay una diferencia entre los criterios que tuve en ese minuto y los criterios que tengo ahora, porque obviamente hay una curva de aprendizaje. Pero uno siempre tiende como a ese miedo, ese driver del miedo de qué va a pasar con mi caja a nivel mensual. Y si yo ya estaba como pagando la universidad y medio justo y no sé qué, yo quería saber si esto me iba a impactar en mis finanzas mensuales, porque me aterraba saber de que a fin de mes ibas a tener que poner dinero sobre la mesa, porque uno lo puede hacer en la medida que tengas una capacidad en la espalda financiera para poder hacerlo y invertir, inclusive poniendo platas a un departamento que tal vez no se paga solo, pero estoy invirtiendo en mi mismo patrimonio, en la medida de que esa plata no la necesite. Entonces, mi primera análisis como 21 años, ¿no? Como 25 tengo que haber tenido por ahí. 25 años. Claro, entonces mi primer driver fue el flujo de caja, era lo que más me preocupaba, y sobre todo si estaba comprando a nivel masivo. Pero como el flujo de caja me daba,
Ese era como el primer cheque. Ya, tranquilo. Hoy día ese criterio ha cambiado, porque hoy día si el flujo de caja no me da, no es algo que me va a paralizar para no invertir. Estas son inversiones que tienen un pensamiento mucho más de largo plazo y claro, tengo la suerte de tener la caja como para poder cubrir a veces diferenciales negativos de flujo de caja pensando en el largo plazo, porque hay gente que de repente no tiene para poner arriba de la mesa 100 lucas, 80 lucas y le puede destruir sus finanzas mensuales, claro, cuando ya implica que compras menos cosas para comer o te impacta, no sé, con el transporte público, con la educación de tu hijo, ya ahí yo creo que uno tiene que poner en la balanza algunas prioridades. Pero mi primer driver, flujo de caja, y lo segundo, ubicación. Uno leía mucho a estos gringos que siempre hablan de location, y siempre estar cerca de polos comerciales, cerca de transporte público. En esa época, acuérdate que era no sé si tú estás en Chile en esa época, no creo, pero en la época del Transantiago. Entonces habían hartas promesas por que Santiago se iba a comunicar de mucha mejor forma, pero no resultó mucho, resultó tener casi una conectividad bien similar a la que había antes, unas pequeñas mejoras, pero el metro siguió siendo el eje principal, ordenado, estructurado, entonces era no, cercano al metro, eso más o menos nos asegura. Lo otro con inmobiliarias que fueran reconocidas. O sea, en esa época compramos a Euro Inmobiliaria, uno de los primeros en hacer bonos pie, de aceptar que personas como nosotros pudiéramos invertir en masa. Yo siempre me acuerdo que nuestro caso de compras masivas a Euro tuvo que ir a un comité, a un directorio, porque nunca les había pasado que jóvenes profesionales fueran a comprar de manera masiva, sin un track record de inversionista, y en su minuto, claro, ellos también habían hecho los números y se la jugaron, nos dieron el ok. Todavía, el que nos vendió en esa época la Sargenta, todavía a veces nos topamos con él, sigue en el rubro, y siempre se acuerda de nosotros. Claro, el tipo está en una inmobiliaria y de repente vienen dos de la nada, dos personas y dicen, dame 10 departamentos cada uno. Cada uno. Sí. Lo que estaba pasando el tipo, ¿no? Sí. Y después fueron más, pero claro, o sea, pero básicamente tenía que ver con ubicación, con entender los flujos de caja, con entender la inmobiliaria que hay detrás, pero uno también tiene que entender cuál es la proyección hacia el futuro. Santiago está en un plan de renovación urbana, están mejorando la luminaria, proyectos de nuevas conexiones con la línea 1, están remozando las veredas, las calles, nuevos edificios, haciendo proyectos mucho más modernos que en esa época la gente no estaba acostumbrada a ver un lobby, ponte tú, de doble altura, triple altura. Hoy día uno está un poco más acostumbrado a ver proyectos súper lindos, que no tienen nada que enviarle a proyectos del sector oriente, con espacios comunes preciosos, pero en esa época no había. Entonces fueron de los primeros que uno llegaba y entraba y decía, chuta. Entonces todo el mundo se enfocaba a este escándalo de que estaba la gente viviendo en departamentos de 30, 35 metros cuadrados, que era denigrarlos, pero yo en esa época hablaba con los arrendatarios y era gente que vivía en la periferia de Santiago, que el Transantiago no le había funcionado, que trabajaba en Santiago Centro, que tenía que gastar horas al día en transporte público a la ida, 1 hora y cuarto, 1 hora y media a la vuelta, a veces 3, 4 horas en transporte público al día, para llegar con calles con barro y llegar a una casa que es su casa, su hogar, todo bien, pero de ahí a poder moverse un departamento que, claro, no era la casa de 80 metros cuadrados con un paticito pequeño, era un departamento de 30 metros cuadrados, pero era básicamente para llegar a dormir después de la pega, pero con lavandería, con gimnasio, con ascensor, con piscina, con quinchos en el último piso. Y eso, a nivel de experiencia, fue algo que nunca antes se había visto y que impactó súper fuerte en la clase media y la clase media baja en Chile. Y eso nadie lo hablaba, porque la gente que opinaba de esto lo veía desde la comodidad del sector oriente y sin entender el día a día de una persona que tú te juntabas y eran los arrendatarios. Y ellos te contaban esta experiencia y decían, chuta, ojalá te escuchara a la gente que critica estos tamaños, pero estos tamaños le dan acceso a poder tener arriendos en esa época de 130 lucas, 140 lucas, acorde al sueldo de esa época, y con todas estas facilities. Y eso fue algo que empezó a cambiar un poco la industria inmobiliaria hasta el día de hoy, que hoy día solo se ha profundizado y se ha mejorado también. Dejando de lado la caricatura de los quietos verticales, que le ha hecho mucho daño a la industria, pero que esto está muy lejos de representar el promedio de la industria, muy lejos. Claro, se fue un poco al extremo eso. Bueno, y mientras tanto, ¿seguías trabajando en Latam o no? Sí, claro, sí, seguía. Y seguías comprando departamentos. Y seguía comprando apartamentos en paralelo. Y de nuevo, Jorge llega un día y me dice, JP, me compré ahora 15 departamentos. Y dije, no, ahora sí que no te sigo. 15 departamentos, no, o sea, 10 más 15. Sí, bueno, sí, ahora sí. Es que sabes que, mira, están arrendados, entendemos la estrategia, me dejan flujo de caja, volví a liberar capacidad de crédito, sigo sin poner pie. Está, sí, 25 y 30 y 40 y todos los que pueda. Dije, bueno, te volviste loco. Y mi primera reacción fue, no, o sea, yo llego hasta acá. Me retiro. Es como estar jugando póker y como no, Olin. Y como no. Iba bien, pero ya, no, me falta, no tengo el coraje ni la cara de póker que tú tienes. Pero claro, después yo le empecé a dar vuelta con la almohada, obviamente lo conversé con mi señora. Y bueno, dije, ¿sabéis qué? Olin, pago por ver. Pago por ver. Y bueno, resultó ser que antes de los 30 años, entre las dos familias teníamos 50 departamentos. 50, qué locura. 50 departamentos. Y claro, eso después, si era una estrategia que es después vender, después volver a comprar, vender, volver a comprar, y si yo tuviera que sumar todo lo que hemos entre vendido y comprado, yo creo que... Y antes que nada, recuerda darme like y suscribirte al canal, que es gratis para ti y para mí es valiosísimo. Y porque se vienen videos increíbles toda la semana sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si yo tuviera que sumar todo lo que hemos entre vendido y comprado, yo creo que es sobre 70 departamentos. Sobre entre 70. Comprar y vender, entre comprar y vender, si yo sumo así como el tío. Entonces, sí, fue una locura y después los dejamos trabajar porque, claro, después cambia la vida, no se casa,
como tú ya te diste cuenta, seguí mi camino tradicional, pero un camino tradicional que en paralelo iba marcando un camino no tradicional, que siempre fue con un objetivo de decir, yo tengo ese bicho de querer hacer otra cosa, quiero hacer algo más. Mi papá siempre emprendió, entonces siempre hay algo de eso, y claro, después no invertimos más porque, claro, vienen mis primeros cargos ejecutivos, me casé, vienen los hijos, y eso de alguna manera como que me hizo cambiar las prioridades y empezar como a disfrutar un poco de ese patrimonio, pero dejé un poco stand-by. Hasta que ya pasan los años, así como 3 doritos después, como dicen, 35 años, empiezan ya las responsabilidades de verdad, como esta gerencia de ventas, con aparte una fusión de LAN con TAM, estas reducciones de personal, que me tocó también estar viendo un proyecto, entonces ya el peso empieza a ser muy distinto, las responsabilidades son súper distintas. En esa época era un equipo de, no sé, 14 gerentes bajo mi responsabilidad en el equipo, más, no sé, por lo menos 500, 600 personas debajo, y ya empieza a ser un poco fuerte y uno se empieza a plantear y decir, bueno, este es el camino que quiero seguir, tengo algún cuento en paralelo al cual podría hacer algo, y eso no me pasaba solamente a mí, le pasaba también a todos los pares que yo tenía en esa época, otros gerentes, otros subgerentes, o jefes, o analistas que trabajaban conmigo, y lo mismo a Jorge, que Jorge trabajó siempre en retail, tú en Cencosud, en Sony, y cuando nos juntábamos los fines de semana en Viña, él me comentaba, me decía, JP, todos me están preguntando cómo lo hice, sí, es verdad, tantos años escuchándote y en verdad nunca hice nada, algunas acciones me ha ido súper bien, otras no, pero en verdad nunca se metieron. En general la gente piensa que uno deja las cosas ahí stand-by y andan solas. No hay nadie que yo conozca que pueda decir que es exitoso en lo que ha hecho, si es que en algún minuto no se ha metido muy fuerte en el tema y ha hecho como hands-on y las manos en el barro y entender bien. O sea, el ingreso pasivo es un objetivo y ojalá que todos lo logremos y que vayamos para allá, pero el ingreso pasivo no llega al día uno. Uno tiene que construirlo, involucrarse, generar aprendizaje. Los contextos cambian, hay que adaptarse, hay que moverse, hay que reaccionar a tiempo, no cuando las cosas ya pasan, como el típico inversionista que dice, no, yo voy a esperar que las tasas bajen, no, yo voy a esperar que los precios bajen. Y después, esos ejemplos yo te los podría dar eternamente, todos estos amigos que desde los 25 años me escucharon invertir propiedades al lado de ellos, hasta mis 35, durante 10 años me escucharon y nunca lo hicieron. Hasta que a los 35 años se dieron cuenta que estaban en la carrera de la rata, que se habían comprado la casa cara, los colegios caros, el auto caro, que estaban trabajando para poder pagar deuda, y yo si quería darme un gustito, vendía un departamento, sacaba una colita, reinvertía en otro, y con la cola me compré, por ejemplo, mi primer auto a los 33 años. Nunca volví. Mi primer auto me lo compré a los 33 años. Debe haber sido uno de los pocos gerentes en esa época LAN que no tenía auto, yo creo. Pero cuando lo vendiste, ya había subido de precio, me imagino. Sí, claro, o sea, una locura, una locura. O sea, estáis hablando de, en 10 años había más que duplicado el precio. O sea, los primeros departamentos me acuerdo que los que compré en 800 los vendí en 1600 UF. Y creo que también por mucho tiempo me congelé y no quise comprar más. Pero yo también, a pesar de que me dio súper bien, también pensé de que ya de 800 a 1600 era una locura y que no iban a crecer más allá. Claro, uno se queda con esa mentalidad de haber comprado 800 UF y que hoy valga 2000 y decís, no pueden subir nunca más. Nunca más. Y la historia muestra que sigue subiendo. Inclusive en periodos de estancamiento económico se puede estancar el precio, pero de ahí a bajar tienen que ser segmentos muy específicos, pero en general nunca pararon de bajar. Y claro, esas conversaciones con amigos a los 35 que recién se empiezan a preocupar de verdad, de corazón, porque lo están sintiendo, están viendo, que ya empiezan a llegar a una segunda fase profesional donde ya tienes una carrera peak exitosa, pero también se van dando cuenta que no generaron patrimonio y que esas carreras también a veces están colgando un péndulo. Y esas conversaciones de pasillo, de muchos cafés, se terminaron transformando en un activo donde yo y mi socio dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos la experiencia de haber hecho esto en esa época ya llevamos 10, 12 años haciendo esto, pasamos por todo lo que había que pasar. Estoy resumiendo la historia, obviamente en el camino pasaron cosas buenas, cosas malas, aprendizaje, pero me siento con ese camino de tranquilidad para poder yo empezar a contar mi experiencia. Y fue así como después ya... La gente que te rodeaba, que al principio te veía como un bicho raro, tu familia, tus amigos y demás, empezaba a ponerse más vieja, empezaba a llegar a los 35 y decía, mira, este que invirtió en 30 departamentos con el amigo, cada uno 30 departamentos, está creciendo su patrimonio y cada vez está más relajado. Y yo estoy cada vez más estresado y estoy ahí en esa carrera de la rata donde pago la hipoteca, pago la tarjeta de crédito, me compro un auto más caro y demás. Exacto. Y eso al final son... Empezaron a pedir consejos. O sea, padre, llegué un minuto donde tenía úlcera, tantos cafés que me tenía que tomar. Era todo el día, en la mañana, café en la mañana, café en el almuerzo, café a media mañana, y después empezar la cerveza, después de la pega, cerveza 1, cerveza 2. Entonces, claro, uno se va dando cuenta que generan un interés. Me imagino que el punto de quiebre fue cuando un día estabas de gerente de ventas en la TAM con 30 y tantos años y dijiste, tengo 30 departamentos ahí que me están generando una fortuna mensual y estoy acá estresándome todos los días porque mi jefe y por la pega y por el ascenso, basta de esto, voy a hacer algo mío, ¿no? Sí. Y todo el mundo me pregunta todos los días, ¿cómo lo hiciste? Y de alguna manera, esto de meterme ya con mi socio en el mundo del emprendimiento relacionado con bienes raíces cayó como por su propio peso. Que a veces es como lo lindo del mundo del emprendimiento también. Igual debe haber sido difícil, porque teniendo una carrera tan exitosa y ganando un sueldo tan bueno, y volcarse al emprendimiento así de un día para otro, más allá de tener 30 departamentos cada uno bajo el brazo, igual debe haber sido una decisión difícil, porque uno era exitoso y ganaba buena plata en el mundo corporativo. Sí, súper, súper difícil. Piensa que está ahí en una edad que uno está como en el pico, o sea, si en 35 años tiene una gerencia en una multinacional, o sea, es cosa de levantar la mano, ir a un headhunter, buscar y probablemente ir a poder dar un salto hacia otra empresa con una mejora de sueldo probablemente mayor. De ahí, a partir un poco como laboralmente de cero y emprender, es como decir, tú estás loco o te haces, o sea, tenés pasaje para viajar para donde quieras,
tenés un lugar rico, un grupo humano súper choro, aprenden un kilo, una empresa que está creciendo, tenés buen sueldo, aspiraciones de hacer más cosas ahí. Ay, loco, ¿cómo te ponen a emprender? O sea, que te pegaste en la cabeza. Y, a ver, mirando hacia atrás, JP, ¿cuál crees tú que fue el mayor error que cometiste o qué cambiarías si pudieras cambiar algo de todo lo que hiciste en el tema inmobiliario, ¿no? Sí, mi mayor error creo que fue cuando uno es exitoso, cuando uno le empieza a ir bien, el bajar la guardia. Bajar la guardia y pensar que tu guata, porque tuviste un par de años de éxito, un par de años de buenas decisiones tomadas entre lo numérico y lo cualitativo, fueron buenas, y empezar a bajar la guardia y empezar a no ser riguroso con ese método que te ayudó a ser exitoso. Cuando uno baja la guardia, que por ahí se lo escucho a varios decir que es cuando uno empieza a estar un poquito más en la cresta de la ola, es cuando uno comete los errores más grandes. A mí en particular me pasó que de nuevo da para mucho, pero yo cuando salí del ANU y nos empezó a ir bien de inmediato con nuestro emprendimiento con Jorge, con nuestra consultora, invertimos una cantidad gigante de dinero para traer a un gran autor a Chile. Y este gran autor a Chile, por ejemplo, claro, era algo que nos motivaba y nos tocó el alma. O sea, era el mentor el que nos ayudó a hacer todo esto. Entonces, traerlo a Chile, tener la posibilidad de nosotros levantar el fondo, meter a mucha gente y poner estas lucas arriba de la mesa, era algo que decíamos, este es el gurú del mundo inmobiliario de la inversión. O sea, esta cuestión es imposible que le haya mal. Y lo metimos de alguna manera en el mundo inmobiliario, en el mundo de la inversión inmobiliaria, que mucha gente podía pensar como nosotros. No fuimos rigurosos con los análisis, no fuimos rigurosos con el seguimiento de esa época quienes producían esto, quienes habían hecho la pega de traerlo. Y el costalazo fue enorme, enorme. O sea, ese patrimonio que estaba construido ordenadamente, con todos los análisis, los estudios, la calle que hablamos delante, se fue bien al carajo y rápidamente, por haber metido todo en el saco como si fuese una industria inmobiliaria, el tener autores, escritores. Padre, esto es una producción de evento, no es una inversión inmobiliaria. ¿En qué minuto pensaste que ese éxito se iba a trasladar a otro tipo de industria y perdiste esa rigurosidad con la que tú trabajaste por no hacerlo de igual manera en este otro lado? Creo yo que bajar la guardia cuando uno le está yendo bien, porque uno piensa que se empieza a sentir un poquito invencible, te pega duro, muy duro. Claro, invirtieron mucho en esto de traer a personajes que para ustedes eran wow, pero se metieron en un rubro que no era su especialidad, que era como una producción de eventos, traer a personajes. Claro. O sea, nosotros no lo trajimos ni fuimos los que produjimos. Pero sí, cuando nos propusieron ser los inversionistas para esto, dijimos, voy. El enseguecerse un poco con eso, claro, no hizo cometer errores. Al final, cuando tiene una fórmula que le va bien, uno tiene que replicarla y adaptarla, obviamente, a los contextos distintos, pero nunca perder los fundamentales que te hicieron ser exitoso. Siempre hay algunas bases que sabes que hay que mantenerlas y no hay que desviarse de esos caminos. Obviamente hay contextos que cambian y hay que ir adaptándolos, pero por suerte después la vida te premia cuando uno hace las cosas bien y salimos adelante rápidamente. JP, quiero hablar un poquito de actualidad inmobiliaria. ¿Cómo ves hoy el panorama actual inmobiliario? Sobre todo, quería preguntarte, ¿sigues invirtiendo en propiedades o ya que te quedaste con las que tenías nomás? Sí, yo sigo invirtiendo en propiedades. De hecho, ahora como familia nos van a entregar 2 propiedades. Ahora, de hecho, ¿En Chile? Sí, en Chile, este mes. Sigo invirtiendo porque, como te decía antes, al final la visión de la inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo. Uno no toma decisiones viendo una foto de lo que está pasando ahora. Cuando tú me preguntas de cómo veo hoy día la industria, a ver, yo creo que se divide en 2 cosas. Uno son los datos duros que está viendo uno, y lo segundo tiene que ver con cómo uno ve el futuro en base a eso. En los datos duros es una realidad que hoy día estamos con un récord de oferta inmobiliaria. En verdad, el récord de oferta fue el año pasado, pero sigue estando en niveles altos. Pero cuando uno analiza una propiedad, uno tiene que ver distintas aristas. Uno es el stock que hay hoy día, que es la oferta. Por otro lado, como uno aprende en microeconomía, por otro lado está la demanda, oferta-demanda. La demanda es quienes van a comprar esta propiedad, que le está empujando fuertemente el mundo de inversionistas. La demanda claramente ha bajado. Por algo uno ve las ventas, cómo han bajado las inmobiliarias y están súper deprimidas. Claro, porque las personas no han podido ver aumentos sustanciales en sus remuneraciones versus la UEF aumentado en los últimos 4 o 5 años más del 30%. Entonces, claro, el poder adquisitivo de las personas se ve impactado, las tasas están un poco más altas que antes, si bien las propiedades en UEF se pueden haber mantenido, de alguna manera las propiedades terminan transándose en pesos, entonces al traspasarse, claro, los dividendos quedan más altos, o le da más estrés a la evaluación y las aprobaciones crediticias. Entonces, uno piensa, si la oferta inmobiliaria está en niveles altos, la demanda está bajo, oferta y demanda, pacto precio, debiese bajar el precio, fuerte. Cuando uno mira el precio dice, chuta, pero no ha pasado en la medida que uno pensaba que esto iba a pasar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no ha pasado eso? Qué raro, uno se lo cuestiona. Y uno empieza a abrir un abanico de nuevos análisis. Esos análisis tienen que ver con, el primero es ver los costos de las inmobiliarias. O sea, una inmobiliaria, cuando tú quieres tocar precios, hay que entender los márgenes. Cuando una inmobiliaria post-pandemia aumenta los costos de construcción en un 15%, cuando la permisología, todas las aprobaciones que hay intermedio, las recepciones municipales, etcétera, empiezan hoy día a impactar en que finalmente en un proyecto son más de 450 días los que se toman para poder terminar un proyecto solamente en términos de permiso. O sea, administrativamente se pierden 450 días cuando el compromiso son 180 días. O sea, y eso además se suma a que esa demora de tiempo son costos financieros por inmobiliaria, que es porque ellos también tienen que tomar sus créditos para poder construir, que tienen un costo, un interés anual, y cuando se aplaza, ese interés hay que seguir pagándolo, son más caros,
por lo tanto los costos siguen subiendo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los materiales, de la mano de obra, desde el punto de vista también del costo de venta. Tengo que mantener equipos de marketing, ventas, salas de venta, etc. Entonces las inmobiliarias tan complicadas con hacer descuentos tan brutales como el mundo está esperando. Por otro lado, uno mira para el futuro y dice, ya, pero perfecto, se ven dos cosas. Uno está viendo que los meses para agotar stock, dependiendo del estudio que hay, como 4 o 5 estudios, y me gusta ver 2 más, que son los que más confío, pero la pelea está en que quedan 36 meses y 30 meses por ahí, seamos más conservadores, 36 meses para agotar el stock actual. Estamos hablando de 3 años para que se agote el stock actual. Basta que existan pequeños cambios en las tasas, en mejoras en la economía, para que ese periodo de 36 meses probablemente se acorte un poquito. Y aquí viene donde los más puristas me dicen, ya, pero JP, los proyectos van entrando proyectos nuevos, por cierto, no es una foto y ya no hay más proyectos. Y uno dice, sí, claro, mira también las aprobaciones en las direcciones de obras municipales, mira cómo han entrado las nuevas aprobaciones de proyectos que se van a empezar a construir y se entregan a futuro. Y uno empieza a mirar, y en 2023 cerró con un 50% de menos aprobaciones de proyectos. El primer semestre de este año terminó con un 20% de menores aprobaciones de proyectos respecto al año pasado. Justo salió una nota en Diario Financiero sobre eso ayer o anteayer. Vale. Entonces, dice que más del 50% de las obras que se terminan de construir durante este año. Entonces, claro, es un poco lo que te digo. Entonces, cuando este año tú dices, y este año entraron el 20% menos de proyectos y el segundo trimestre el 16%, es con bases comparativas del año pasado que ya venían muy deprimidas. Entonces, cuando uno dice, me demoro entre 4 o 5 años en desarrollar un proyecto inmobiliario por completo, y esos nuevos proyectos que están entrando y que se deberían tomar esos 4 o 5 años, están entrando a la mitad del ritmo, o menos de la mitad del ritmo que venía, y quedan 36 meses para agotar el stock actual, yo estoy viendo un año 4 y 5 en términos de oferta bastante desolador. Muy duro. Por lo tanto, claro, cuando yo hago este análisis y veo el futuro, digo, perfecto, hoy día la gente podrá estar preocupada, estar esperando que baje la tasa, estar esperando que bajen los precios, pero la inmobiliaria es que es un negocio que lo miran hacia el futuro. Yo si fuese inmobiliaria estaría tratando de aguantar al máximo posible si lo puedo hacer, porque hoy día tengo un producto que en los próximos años va a ser un producto que va a pasar de ser récord de oferta a un producto de stock escaso. Y si eso se mezcla con mejoras en la economía del país, peor aún, porque va a haber más demanda por esto. O sea, la gente está refugiándose en términos de su jubilación en activos inmobiliarios, en activos de largo plazo. Por lo tanto, eso va a tender a moverse cada vez más hacia allá y va a ser un drama porque yo tengo la visión de que va a impactar tanto el precio de venta como también al mercado de los arriendos. Esto es algo donde no todo el mundo va a tener acceso, pero el que tiene la suerte de tener acceso se debería estar activando ahora ya. O si no, va a ser nuevamente el amigo que no quiso comprar 800 UF porque encontraba que era una locura comprar en esta comuna desconocida, en este activo desconocido, 800 UF, un departamento de 30 metros cuadrados, una locura. Entonces, claro, y justamente cuando pase eso, se van a poner a construir todas las inmobiliarias y después va a haber exceso de oferta después de un par de años. Pero ahí va a pasar un periodo de un par de años que va a ser, los precios van a volar. Son siglos finalmente. Ayer veíamos en el diario que claro, hay más de 300 proyectos inmobiliarios que fueron aprobados en algún minuto y que vencían y que fueron finalmente aplazados, o sea, se pueden volver a construir, pero uno se cuestiona y uno habla con inmobiliarias o expertos también de la industria y dicen, oye, estos 300 proyectos, muchos tenían aprobación hace 4 años, 5 años, pero ¿por qué no han construido? Y no han construido porque fueron proyectos que se evaluaron en su minuto con otros costos de construcción, con otras etapas de permisología, con otros costos financieros muy distintos, y esos proyectos, si aún no han iniciado, menos los vas a tener entregados de acá a los próximos 5 años. Aparte que muchas de esas inmobiliarias ya tienen otros proyectos que hoy día tienen que matar esos proyectos primero, tienen que salir a venderlos. De lo contrario, ni siquiera pensar en adquirir más deuda para poder construir estos proyectos que tengo aprobados. Buenísimo, me los aplazaron porque eventualmente alguien me puede comprar el proyecto aprobado con el terreno, algo puede hacer, es mejor que te aplacen el permiso a que te lo corten hoy día, pero de ahí a que esos permisos se vayan a transformar en desarrollos de corto plazo, muy difícil, muy difícil. Ahora, JP, si tuvieras que aconsejarle a alguien que vive en Chile, que está en la misma situación que tú hace unos años atrás, estaba trabajando en una empresa, en relación de dependencia, ganando un par de palos al mes, hoy, no sé, 2, 3, 4 palos, y quiere comenzar a invertir, por ejemplo, le interesa el mundo inmobiliario, lo ve como una opción. ¿Qué consejo le darías? ¿Por dónde debería comenzar? Lo primero tiene que ver con un cambio de mentalidad. Lo primero es comenzar por uno. Si uno no está tranquilo con sus hábitos, es muy difícil después traspasarlo, van a tener decisiones exitosas. Preocúpate primero de tus finanzas personales, de tus hábitos correctos, de que tú gastes lo que realmente sea necesario y si te quieres dar un gusto es cosa tuya, pero planifícate, ordénate. Esa capacidad de ahorro que genera hábitos, paso 2, se va a volcar en poder aprovechar tu capacidad de endeudamiento. Si hoy día alguien que nos puede estar escuchando tiene dudas de si el banco o una institución financiera le va a prestar lucas, muévase rápido y averígüelo. Hay cosas que son gratis. Averiguar tu capacidad de endeudamiento, hoy día lo puedes ver con un ejecutivo de cuenta, lo puedes ver con un asesor, lo puedes ver con gente que se dedica a eso como tú, como yo, pero entiendan dónde estoy parado, cuáles son mis capacidades de ahorro, mis hábitos, cómo me ve un banco hoy día, dónde estoy parado, cuál es mi base. Y luego volcarse y decir, bueno, tengo que empezar a ocuparme. Hoy día hay un montón de información en el mercado, entender cómo se da una propiedad, educarme, no necesitas gastar grandes horas de tiempo
dedícale tiempo a ti, págate tú primero, y no me refiero a plata, págate tú con tiempo de calidad, de educación, y muévete rápido, para de darle tanta vuelta, para el parálisis by análisis, muévete a la acción, ahorra, ve tus hábitos, ve tu capacidad de endeudamiento, si estás ok, aprende, y luego empieza a ver cuáles son los productos que se adecuan a ti. Hoy día no es necesario inclusive tener pie, no es necesario ni siquiera adquirir la tasa que hoy día está en un banco. Hoy día, si bien los precios no han bajado como todo el mundo pensaba, sí las inmobiliarias están dando una cantidad de facilidades para poder flexibilizar o abrir las puertas para que algunas personas se atrevan y derribar esas barreras de entrada que nunca se habían dado antes. No, Juan Pablo, Lucas, que no tengo el pie. Vale, hay inmobiliarias que dan hasta 60 cuotas para pagar el pie. Alguna vez nadie había visto esto antes. Solo en el retail. Están hablando de propiedades y hoy día puedes comprar propiedades sin pie prácticamente. 60 cuotas. No, es que tarjeta de crédito, cheque, da lo mismo, hay todas las posibilidades. Es que me da miedo si es que el arrendatario no me paga el arriendo, compadre, y inmobiliarias que dan hasta 4 años de arriendo garantizado. Es que ¿quién me va a administrar? Yo no sé de esto, no me atrevo. Compadre, también hay inmobiliarias que tienen el arriendo y la administración que está incluida como beneficio. Nosotros como Nokit, que tengo esta empresa de administración, le hacemos esa pega. Muchas inmobiliarias en Chile que vienen de la mano con el servicio de administración y corretaje. O sea, hoy día está todo el mercado abierto para que todas esas objeciones estén cubiertas. Y eso nunca se había dado antes, nunca. Entonces, hay que moverse hoy día a la acción. Es un tremendo minuto para poder atreverse. Y es el momento justamente por el análisis que hiciste antes, ¿no? De que hoy la oferta va a durar unos 36 meses aproximadamente, según los cálculos de distintos estudios, y la oferta futura va a bajar bastante. Entonces, en algún minuto va a haber una escasez, ¿no? Y también considerando que en Chile hoy hay un déficit habitacional grande, digamos, no es que sobre la vivienda, ¿no? Es tremendo, sí, es tremendo. O sea, bueno, hay distintos puntos de vista, pero sobre 500.000 con absoluta seguridad. Y sí, bueno, estos son ciclos al final del día. Esto no puede ser por siempre. Si en algún minuto todos estos permisos que hablábamos se podrían concretar en desarrollos inmobiliarios, pero justamente, al igual como ocurre en la renta variable, las personas que son exitosas son las que saben navegar en estos ciclos. Entonces, y hay que entrar a veces en estos contraciclos. Cuando uno ve que el mercado está malo porque no se está vendiendo, tal vez hay que decir, ojo, cuando las cosas a nivel de prensa, de olfato, de las conversaciones que uno escucha muchas cosas negativas, tal vez el minuto de decir, esto me huele oportunidad. Porque si todos estuvieran hablando cosas positivas de, oye, viste que la tasa está súper buena, viste que las inmobiliarias recién están empezando a subir el precio, viste que no sé qué, viste que los arriendos están mejorando, entraste tarde. Y la mayoría de la gente está esperando escuchar todas estas cosas tan positivas para atreverse. Mientras el que entró en el contraciclo lo tomó. Me hace acordar a tu historia, el bicho raro que compra ahora que está todo tan negativo, justamente es el que aprovecha la oportunidad, ¿o no? Exacto. Y justamente el que después le vende sus propiedades, se las vende al que quiere actuar sobre seguro, el que después se las vende a esas personas que quieren entrar con todo sobre seguro. Es un ciclo que se cumple siempre. Ahora, ¿cuáles serían las 2 o 3 claves, así si tuvieras que nombrar algo como un poco a la rápida, que recomendarías fijarte para elegir en qué departamento invierto? ¿Invierto en este o en este? ¿Cuáles serían como tus criterios o los criterios que le recomendarías a una persona para decidir si es o no una buena inversión, digamos? Sí, mira, lo primero es un análisis que hay que hacer lo que es el cuantitativo. O sea, para mí, calcular la rentabilidad de una propiedad siempre me ha servido para poder comparar peras y manzanas. El cap rate. El cap rate. El cap rate no es lo que me mueve a tomar una decisión final, pero sí me ayuda a poder comparar departamentos de distintas tipologías, distintas comunas. Siempre la base que cumplen algunos criterios cualitativos, como una súper buena ubicación, que esté pasando algo en ese sector, van a abrir un mall nuevo, mira, ahí están las plumas de la construcción cuando empieza a haber movimiento de obra, una extensión nueva en línea de metro. Algo está pasando que es importante. Es una decisión, es algo que mirar. Pero cuando hay muchos proyectos alrededor de eso que está pasando, el cap rate también siempre me ayuda como a poner todo arriba de la mesa y decir, oye, yo hago mi ranking, yo ya sé más o menos cuál es la propiedad que me renta más. Y luego me voy, paso de la ubicación, a los números, después me voy a lo más tangible. Y para mí, ¿qué es lo tangible? Bueno, ¿cómo está inmobiliaria? A ver cómo construye, las terminaciones, qué reputación tienen. Quiero ir a mirar el barrio, quiero conversar con las personas que vienen ahí, quiero comprobar que esté pasando algo. También para mí lo tangible es poder proyectar cómo me quedan los flujos de caja. No me quiero llevar una sorpresa que tal vez porque me dieron un arriendo asegurado con un número que me cubría el dividendo, resulta que el año 3, finalmente el arriendo asegurado de 500 lucas me va a bajar a 300 lucas, el dividendo me queda 500 lucas. Y yo juraba que se pagaba solo, y resulta que el año 3 me doy cuenta de que tengo que poner 200 lucas arriba de la mesa, y me compré 3 departamentos, y tengo que poner 600 lucas mensuales, y yo gano 1.300.000. Entonces imagínate el impacto. Entonces, el pasar de estos análisis de ubicación, de rentabilidades para tomar una buena decisión, a lo más tangible, que es ver la inmobiliaria, ver lo que ha hecho, ver sus productos, ver la reputación que tiene, y ver cómo va a quedar el flujo de caja en la realidad. Para mí esos son como análisis base. Y después para mí el último, que es la guindita de la torta, es bueno, cada vez que tomé mi decisión puedo tener 2, 3, 4 propiedades que son un poco lo mismo. Ahí luego a mí personalmente me mueve el regalito. Veamos estos 4. ¿Qué tienen? ¿Qué facilidades me dan? Oye, me quería comprar un departamento más y tenía el pie para uno nomás. Oye, pero esta me permite pagar en 60 cuotas, tal vez me voy a comprar 2. Me voy por ese. O no, ¿sabéis qué? Me va a dar una gift card de 2, 3 palos. ¿La gift card me mueve? No, yo no voy a tomar una decisión de largo plazo por una gift card. Ni menos una inversión inmobiliaria, que son inversiones caras, largas. Pero sí, al minuto de desempatar, yo sí me guío por los beneficios. Y hoy día eso está lleno.
Entonces hay que aprovechar el desempate. Hoy tienes ese desempate, está lleno de regalitos, que es el minuto de ir de shopping y llenarse de regalitos, weón, gratis. ¿En qué te cambió tu día a día o tu vida teniendo libertad financiera, digamos, gracias a estos 70 departamentos que compraste junto con tu amigo, con tu socio de toda la vida? Te permite a veces tomar más riesgo. Eso es brutal. Te da una independencia. Estos caminos, en general, la gente piensa que la independencia económica o financiera son caminos cortos, y no son caminos cortos. Son viajes, son experiencias donde uno crece en todo ámbito. Pero créeme que el tener una tranquilidad económica, tener un patrimonio y saber que ante cualquier adversidad uno puede echar mano a eso te permite a veces jugársela un poquito más. Yo veo a mi hija y quiero darle lo mejor a nivel de educación, no a nivel económico. A mí la educación es la clave. Pero de nuevo, a mí me ha permitido por lo menos arriesgarme a emprender de manera serial, de tomar riesgos que capaz que no hubiese tomado, de tomar decisiones como, por ejemplo, irme a vivir fuera de Chile. Llevamos un año fuera, pero tal vez vamos a estar muchos más años acá, no tengo idea. Pase lo que pase, tengo mi patrimonio y mi tranquilidad que echar mano y voy a tomar las decisiones que quiero tomar, sin miedo. Sí, y lo bueno es que también tuviste la oportunidad de pasar por un mini fracaso, lo llamaría yo, que es esto de cuando te sentiste en la cresta de la ola, gracias a todas estas inversiones y demás, tuviste ese mini fracaso de meterte a algo que quizás no funcionó y demás, y eso te hizo como un cable a tierra también, como decir, mira, tengo que ser inteligente, trabajar con tranquilidad financiera, pero a su vez tampoco hacer estupideces, ¿no? Tal cual, sí. La guata anda muy bien para ese empujoncito que hablábamos, de cuando uno está en el punto del parálisis by análisis, la guata es lo que te dice, ya voy, vamos. Pero cuando uno lo hace al revés, y dice, ¿sabéis que esto me tinca, anda bien, esto no puede fallar, tiene que resultar, me tiro? Y después cuando empiezan a llegar las cuentas, cuando empiezan a llegar los compromisos, uno agarra el Excel y empieza a decir, oye, pero esto no cuadró nunca. O sea, ahí están los problemas. O sea, las cosas tienen un orden cronológico, tienen una madurez. Y acá te dejo este video donde te enseño todo para comenzar en el mundo inmobiliario de cero. Bueno, JP, la disfruté mucho. Me pueden encontrar en juanpablosalas.com y en Instagram por el minuto de juanpablo_link. JP, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.